Saludos, gracias y paz a todos los miembros de este grupo. Aquí paso a darles los argumentos bíblicos por lo cual yo creo que en el futuro no va a haber una construcción de un tercer templo, como dicen muchos, en donde supuestamente la bestia va a entrar, va a invadir Jerusalén y va a entrar y se va a sentar. Entonces voy a empezar a dar los argumentos. Aclaro, estos argumentos son bíblicos y voy a dar la interpretación que yo creo que es correcta. Y ustedes pueden juzgar y analizar por su propia cuenta los versículos citados aquí, ¿verdad? Estos son los versículos que dan a entender para muchos que en un futuro, se va a construir un tercer templo en Tierra Santa. Y obviamente ese tercer templo es donde supuestamente la bestia invade Jerusalén y entra y se sienta en el templo de Dios, supuestamente para cumplir 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Pero vamos a leer aquí el capítulo 11 de Apocalipsis, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Nótese que aquí, al finalizar el versículo 2, nos está hablando de un tiempo similar. Similar, no estoy diciendo que es el mismo tiempo, sino similar a el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 5, que también es de 42 meses. No estoy diciendo que es el mismo. Este no es el tema a tratar, pero digamos que es similar. El de la bestia, de su gobierno, será de 42 meses. Lo podemos encontrar en el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 5, y aquí tenemos también, ya al finalizar el versículo 2, un tiempo similar. No estoy diciendo que es el mismo tiempo. Aquí está lo importante. Dice aquí: levántate, dice el versículo 1, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Ahora, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Aquí tenemos un gran problema. Si nosotros decimos que se está hablando de un templo físico en la tierra, aquí Juan está diciendo el templo de Dios. El templo de Dios. Dice: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Ahora, pregúntese usted que está escuchando, ¿para qué era el altar? ¿Y bajo qué sacerdocio va a ser ministrado esto? ¿Bajo qué sacerdocio? Pregúntese. ¿Acaso el sacerdocio levítico va a surgir nuevamente? ¿Va a surgir el sacerdocio levítico? Hágase esta pregunta. Y ahora vamos a unos versículos más importantes para entender. Estoy haciendo preguntas para que usted piense. ¿Acaso va a ser necesario el altar en el templo? ¿Y va a ser necesario, acaso, que el sacerdocio levítico vuelva a estar en vigencia?
Aquí vamos a leer Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10. Y vamos a analizar estos versículos, que es muy importante. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que habla aquí cuando dice? Bueno, el escritor de Hebreo nos está hablando del Señor Jesucristo. El escritor de Hebreo nos está diciendo que Jesucristo, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, le está diciendo a alguien. Y ese alguien a quien se está refiriendo el Señor Jesús es al Padre. El Señor Jesús, entrando en el mundo, le dice al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Le está diciendo Jesús al Padre. Entrando en el mundo le dice esto. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí dice el Señor Jesucristo, entonces dije yo, el Señor Jesucristo, he aquí que vengo, dice el Señor Jesucristo, oh Dios, le está diciendo al Padre, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, como está escrito en los rollos de mí, así, para hacer tu voluntad, he aquí que vengo, oh Dios. Diciendo, en el versículo 8, pongan atención al versículo 8, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según la ley se ofrecen estos. ¿Y qué se ofrece según la ley? Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, le dice el Señor Jesucristo al Padre. Y aquí que vengo, Señor, a hacer tu voluntad, le dice, repito, el Señor Jesucristo al Padre. Quita lo primero, le está diciendo el Señor Jesucristo al Padre, quita lo primero y establece, quita lo primero para establecer esto último. Poner atención a esto, dice, quita lo primero. ¿Y qué es lo primero que tiene que quitar? O que tuvo que quitar, porque ya está hablando en tiempo pasado. ¿Qué es lo primero que tuvo que quitar? Lo que se quitó fue sacrificio y ofrenda, holocausto y expiación por los pecados no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, esto, los cuatro, holocausto y expiación, sacrificio y ofrenda, que son cosas que se ofrecen según la ley. Jesucristo le está diciendo al Padre, o le dijo al Padre en tiempo pasado, quita esto primero para establecer esto último. Entonces le dice el Señor Jesucristo, quita esto primero para establecer esto último. Para hacer tu voluntad, como estaba dicho, dice, quita lo primero para establecer esto último. En el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados. Dice, en esa voluntad somos santificados. ¿Y cuál es esa voluntad? ¿Cuál es esa voluntad de la cual habla el escritor de Hebreo en el versículo 10? Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Hecha una sola vez y para siempre. Entonces, he aquí que entendemos el versículo tan discutido del capítulo 9 de Daniel, que habla de la semana 70. Voy a traer aquí a colación. Daniel capítulo 9, verso 27 dice, y por otra semana
confirmará el pacto con mucho. Otra semana son 7 años. Luego de cumplirse la semana 62 y las 7 semanas antes mencionadas de la semana 62, con lo cual tenemos 69 semanas mencionadas antes del versículo 27. Entonces ya el versículo 27 nos está hablando de la última semana, cuando dice, y por otra semana confirmará el pacto con mucho. ¿Quién es el que confirma el pacto con mucho? Si vamos al versículo anterior, está hablando del Mesías. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con mucho, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando Jesucristo murió en la cruz, cumplió lo que vino a hacer conforme a lo que fue dicho antes y lo que estaba escrito de Jesús. Y el escritor de Hebreo habla de ello cuando trae a colación a Jesús diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita esto primero para establecer esto último. Y cuando dice quita esto primero, quiere decir que ya Dios dejó de recibir sacrificio y ofrendas, holocausto e inspiración, quedaron abolidos. Por el sacrificio de Cristo quedó abolido. Quedó abolido. Entonces, cuando aquí en el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, se refiere al Señor Jesucristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de esa semana, son 3 años y medio, que justamente Jesús muere en la cruz. A la mitad de la semana 70 muere Jesús en la cruz. Y al morir, cumple con la voluntad de Dios y automáticamente, tras la muerte de Jesús, quedan abolidas los sacrificios, ofrenda, holocausto y expiación, quedaron invalidadas por el sacrificio de Cristo. Entonces ahí es donde tiene sentido el versículo 10 del capítulo 10 de Hebreos, que dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Entonces Jesucristo, una vez que se entregó, una vez que Él murió en la cruz, aquí se está hablando de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. A través de ese sacrificio, ya Dios, después de ese sacrificio, después del sacrificio de Cristo, ya Dios no recibe otro sacrificio hecho de la ley, obras de la ley, de los cuales se hace mención en Hebreos. Cuando Jesucristo dice, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Estas cosas se ofrecen según la ley. Entonces Jesús le dice al Padre, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita esto primero y establece esto último. ¿Y qué es esto último que Jesucristo le pidió al Padre que se establezca? Es que Jesucristo entregó su cuerpo, entregó su vida e hizo un sacrificio una vez y para siempre. Y a través de ese sacrificio trajo la justicia perdurable o la justicia eterna, la justicia perpetua, cumpliendo así uno de los 6 puntos que se menciona en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿qué sentido tiene un tercer templo, un altar, si literalmente
Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. ¿Acaso Dios puede recibir otro sacrificio aparte del de Cristo? Entonces, ¿cuál era el rol de ese templo? ¿Y qué sacerdocio estaba ejerciendo? Tenemos un texto en Hebreos. Voy a pegar el texto que hay que tener en cuenta. Y el versículo 12 del capítulo 7 de Hebreos dice: porque cambió el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Entonces, cuando entendemos que Jesús es sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec, el sacerdocio levítico queda ya abolido. Porque pertenece a la ley. Era un sacerdocio bajo la ley. Entonces, si entendemos que tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús, y que ese Señor se dio a sí mismo en sacrificio, y es el único sacrificio que Dios aceptó de una vez y para siempre, es el sacrificio que puso fin a los sacrificios de ofrenda, holocausto de expiación, que eran cosas de la ley. Entonces, ¿cuál es el sentido de un tercer templo? Y obviamente, ¿cuál era el concepto que se tenía de lo que era el templo de Dios y lo que enseñaba los apóstoles? Primera de Corintios capítulo 3 verso 16 le dice a los corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Templo de su Espíritu, le está diciendo Pablo. Le está diciendo Pablo a los corintios. Seguimos leyendo en la misma carta, pero capítulo más adelante, capítulo 6, verso 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Está hablando del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. O sea, Pablo le está diciendo aquí, sus cuerpos, a la iglesia de los corintios le está diciendo, su cuerpo, sus cuerpos, es el templo de Dios. Dios habita en ustedes, habita en mí, habita en todos nosotros. Nosotros somos, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Este es el concepto que se tenía de lo que es templo, luego de la destrucción del templo en el año 70. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16, dice, en signo de pregunta: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, o sea, entre el cuerpo de los cristianos, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí Pablo está diciendo claramente que Dios habita en nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que en el capítulo 11, verso 1 y 2 se esté hablando de un templo terrenal hecho por manos de hombre, en donde, entre comillas, supuestamente Dios habita, cuando aquí Pablo está enseñando que Dios habita en nosotros y nosotros somos el templo de Dios? Ahora vamos al versículo que generalmente se utiliza para decir que sí, que la bestia va a invadir, Jerusalén con sus ejércitos y va a entrar en el templo y se va a sentar en el templo de Dios. Vamos al capítulo y versículos en cuestión acá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso
El apóstol Pablo aquí habla de dos cosas que tienen que pasar antes del regreso de Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia. Leemos 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, cuando dice no vendrá se refiere al Señor Jesucristo, no vendrá a Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí empieza a hablar de ese hombre de pecado. El versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esta es la frase que parece decir lo que creen muchos. Dice: el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces muchos creen que cuando aquí dice que la bestia, el hombre de pecado, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, creen que literalmente, sí, la bestia invade Jerusalén, entra en el templo y se sienta y dice que es Dios. Pero no es así. No es así. Por eso le estaba pidiendo a Tarras el versículo donde diga literalmente eso en Apocalipsis. Repito, le estaba pidiendo a Tarras el versículo donde dice literalmente eso en Apocalipsis. Y Tarras no me dio porque no te pueden dar porque no hay. Solo tenemos ahí ese versículo 11, capítulo 11, versos 1, 2 y 3, donde da a entender eso, ¿verdad? Habla de un templo, de la medida de un templo, de un altar, ¿verdad? De un patio fuera del templo. Pero no dice que la bestia va a entrar ahí, se va a sentar y va a decir yo soy Dios. Eso no dice el capítulo 11. No dice. Ahora voy a dar la interpretación correcta del versículo 4 aquí, de esa frase que dice: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando aquí el apóstol Pablo dice, refiriéndose al hombre de pecado, que es la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, dice: el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que aquí sencillamente está diciendo el apóstol Pablo es que la bestia va a tener autoridad sobre la iglesia de Cristo. Repito, lo que está diciendo Pablo es que la bestia va a tener autoridad sobre la iglesia de Cristo. Cuando aquí dice se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, está hablando de que la bestia va a tener autoridad por encima de la iglesia. ¿Dónde podemos encontrar esto? Que sí es literal en el capítulo 13, verso 5 de Apocalipsis. 4 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, y Apocalipsis capítulo 13, verso 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí se está hablando de autoridad. Y alguien que se sienta por encima de, cuando dice se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, se está hablando de una autoridad por encima de quién, de la iglesia, del templo de Dios. Cuando el apóstol Pablo está diciendo en el verso 4 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, lo que Pablo está haciendo alusiones a este versículo, a este tiempo en el que la bestia se va a sentar por encima de la iglesia en autoridad. Vamos a ver otros versículos más adelante en el mismo Apocalipsis. El versículo 9 y 10 del mismo capítulo dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad.
Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Lo que en resumidas palabras le está diciendo, aquí nos está diciendo en Apocalipsis capítulo 13, versos 9 y 10, el Señor nos está diciendo a través de estos versículos que lo que está destinado a suceder a cada uno en aquel tiempo va a suceder conforme a la voluntad de Dios. Y que aquí toca tener fe y paciencia. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia para cumplir el propósito y la fe en el Señor para pasar ese periodo. Pero en ese periodo, ¿quién se va a sentar por encima de la iglesia en autoridad? Es la bestia. Entonces cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 4 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, no dice aquí que él entra en el templo. ¿Acaso dice el versículo 4, dice, entra en el templo? No, dice, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Se sienta, está hablando de autoridad. No está hablando de que él invade Jerusalén, de que entra en el templo y se sienta. No está diciendo eso. Aquí está hablando de autoridad. Se está hablando de autoridad. Alguien que está sentado por encima de la iglesia en autoridad. Por eso el versículo 5 del capítulo 13 de Apocalipsis dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, donde la bestia va a hacer guerra a los santos y los va a vencer. Dice, le va a hacer guerra a los santos y los va a vencer. Y aquí toca leer el verso 10 del capítulo 13, donde dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Para qué? Para soportar o padecer conforme a la voluntad de Dios y mantener la fe y la paciencia. Entonces, estas son las razones por las cuales yo no creo que se refiera el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 a ese templo que se lee allá en el capítulo 11 de Apocalipsis verso 1 y 2. Porque ahí hay un detalle, y voy a pegar nuevamente el texto, ahí hay un detalle en el versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis que aparentemente, si tomamos como literal, está contradiciendo lo que el apóstol Pablo enseñó en su ministerio. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces ahora, obviamente el texto está hablando de un templo de Dios. Eso nadie lo niega. Pero ¿será el templo hecho por mano de hombre? ¿Será el templo hecho por mano de hombre? Es la pregunta. ¿Será un tercer templo hecho por manos de hombre o se refiere a otro templo? ¿Y para qué el templo? En el mismo capítulo, pero en el versículo 19, en el último versículo, hay un detalle importante a tomar en cuenta que muchos pasaron por alto. Por eso hice la pregunta acerca del versículo 1 y 2. Obviamente que se está hablando de un templo, sí, pero pregunta,
¿Ese templo es un templo hecho por manos de hombre? ¿Es un templo hecho por el hombre? ¿Hay un tercer templo ahí hecho por el hombre? Esa es la pregunta que dejé arriba. Y aquí el versículo 19 brinda un importante detalle, una importante información. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. La pregunta es, ¿a qué templo se está refiriendo? Obviamente al mismo templo del versículo 1 y 2. Al mismo templo del versículo 1 y 2 de este mismo capítulo. Recuerden que estamos analizando esto en base a su contexto. Y aquí dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora, ¿dónde fue abierto el templo de Dios? Aquí lo dice, en el cielo fue abierto este templo. En el cielo. Oiga, ¿acaso se está hablando de dos templos en este contexto? Se está hablando en el contexto del capítulo 11, en este contexto profético, ¿se está hablando de dos templos o de uno? Aparentemente se está hablando de uno. Entonces, la pregunta es, si se está hablando de uno, y se está mencionando un templo en el versículo 1 y 2 del capítulo 11, y en el versículo 19 dice que ese mismo templo fue abierto en el cielo, la pregunta es, ¿este templo del cual hace mención el capítulo 11, es un templo hecho por manos de hombres o es un templo hecho por Dios? Esa es la pregunta, porque obviamente se está hablando de un solo templo. De un solo templo. Y dice aquí el versículo 19, y el templo de Dios, haciendo alusión de ese templo que se menciona en los primeros versículos de este capítulo, y el templo de Dios, repito, refiriéndose a ese templo que se menciona en el versículo 1 y 2 de este mismo capítulo, ese templo fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Pero ¿dónde fue abierto? En el cielo. Ahora yo pregunto, ¿acaso si el del versículo 1 y 2 fuera un templo hecho por manos de hombre, ¿acaso ese templo va a ser trasladado en el cielo? ¿Va a ser trasladado al cielo? Los que están escuchando en este grupo, claro que no. Claro que no. Entonces la pregunta es, y dejo para los oyentes que aquí están escuchando en YouTube y los que están escuchando en este grupo, el Padre y el Hijo, esta pregunta. Si usted que está escuchando cree y está aferrado a la interpretación de que el versículo 1 y 2 del capítulo 11, de este capítulo 11 de Apocalipsis, hace alusión, hace mención de un tercer templo hecho por manos de hombre, el versículo 19, que aquí he terminado de leer, está hablando de ese mismo templo, pero está diciendo que está fuera de la tierra. Está diciendo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces, por esta razón, yo, Alfredo Nicolás Pinto, interpreto de que el versículo 1 y 2 del capítulo 11 de Apocalipsis sí me habla de un templo, sí me habla, pero no creo que ese templo es un tercer templo hecho por la mano del hombre. ¿Por qué? Porque el versículo 19 del capítulo 11 me está hablando de que ese mismo templo
del cual hizo mención en el versículo 1 y 2, dice aquí, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de sus pactos se veía en el templo, y hubo gran relámpago, voces, truenos y terremotos, y grande granizo. Pero dónde fue abierto? En el cielo. Hasta aquí dejo mi exposición. Son las 0 horas 14 minutos, hora en Argentina.